Estoy muy contento de estar acá en esta mañana. Amén. Hoy ando con la jefa. Así que oí que hay una pareja de Puerto Rico por aquí. Bueno, mi esposa es de allá. Yo tuve el privilegio de estudiar allá en la Universidad Adventista, Departamento de Teología. Puerto Rico me encantó, aunque soy dominicano. Y yo también. Ah, son de Puerto Rico. Ah, bueno. La isla del encanto. Iba a decir como decía mi suegro, del espanto ahora. Pero bueno, no. Qué bueno. Tenemos las Naciones Unidas acá en pocas personas. El mensaje que yo traigo para este día hoy, espero que sea claro, directo, para que todos lo podamos entender. Paz en la tormenta, lo he titulado. Y pensé en ese título porque la semana pasada estuvimos en Texas en un campamento. Allí habían por lo menos 200 y pico personas. Y me decía uno de los pastores que estaban allí, decía, varón, aquí faltaron por lo menos unos 75 personas. Y digo, oh, wow. Y una de las razones que me dijo era cómo la tensión, se han llevado varias familias, han cogido el asunto del ICE, el Departamento de Migración. Entonces había tensión, hubieron, dicen, como unos 75 personas, varias familias que habían llamado, no querían acercarse al campamento por miedo a lo que podía pasar. Todo esto, hermano, nos indica que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Cuando el problema es que nosotros los seres humanos, cuando no nos toca, como decimos, nuestro callo en el pie, pues no sentimos el dolor a veces ajeno, ¿no? O la preocupación de los demás. Jesús fue diferente. Jesús se compadeció por su pueblo. Lloró ante Jerusalén cuando estaba a punto de terminar el tiempo de gracia como para la nación judía. Allí en Mateo 23, dame empezar leyendo ese pasaje, porque la historia se repite como estudiábamos aquí en la escuela sabática con mi hermano Alfredo. Yo cuando él estaba presentando la lección, yo dije, wow, me está ayudando aquí para el sermón de hoy, para el estudio de hoy. Qué bueno. Noten bien, Jesús sintió compasión por la gente. Y Jesús no cambia. Jesús era el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor quiere identificarse con su pueblo, aún dentro de la tormenta, como también cantábamos. Note bien, este es el Jesús que yo me entregué a Él. He decidido seguirlo a Él, servirle a Él, y espero que ese sea el Jesús nuestro también, ¿no? Amén. Que no seamos ajenos al dolor de las otras personas, ¿no? Note bien, en Mateo 23, dice allí, le habló duro, allí en los versículos últimos, le digo el versículo 32 en adelante, capítulo 23 de Mateo. 23, 32. Nota bien. Dice allí, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, versículo 33. Generación de víboras, se mencionó esta mañana. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, esta palabra aquí, infierno, claro, no es un lugar de fuego eterno, como muchos lo interpretan. Es más bien del sepulcro, de la muerte eterna, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a la palabra infierno aquí en la Biblia. Versículo 34. Dice, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús estaba hablando a esta última generación que estaba viviendo allá en Jerusalén, y él le empieza a contar cómo había sido la suerte de los siervos que Dios mismo había enviado para prepararlo o para que ellos aceptasen el reino de gloria que Cristo tenía para aquellos como nosotros nos habíamos alejado de Dios, ¿verdad? Nota bien ahora como dice acá el versículo que sigue, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Así el Señor, antes de leer el próximo versículo, dice, cuando él pronunciaba esto, lágrimas le estaban saliendo a los ojos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se compadeció antes, se compadece hoy de la raza humana. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Fue una cosa muy triste para Jesús tener que pronunciar. Jesús lo que le dijo a ellos, allá al liderazgo, al pueblo judío, es que desde aquel día, ese templo que ellos adoraban, las sinagogas donde ellos se reunían, la presencia de Dios ya no estaría con ellos allá. Estaba a punto de llegar el tiempo de los 490 años que el ángel Gabriel le había dicho a Daniel que estaban determinados para el pueblo judío como nación. 457, un estudio para otra ocasión, antes de Cristo, ya estaba a punto de llegar el año 34, la terminación de ese periodo que podríamos llamar hoy un periodo de gracia que Dios le dio a la nación judía para que ellos les representasen a Él como la luz del mundo. Luz del mundo. Y en aquel día, hermanos, estaba por sobrecaer sobre Jerusalén, la cual no había ya más gracia como nación. Por eso tenemos que tener cuidado. El mundo protestante no entiende esta gran verdad. Hay personajes también seculares que todavía creen que Israel está jugando como nación un papel importante en la profecía para estos últimos días. Pero Israel dejó de representar a Dios como nación, ¿verdad? Como nación. Es que como individuos todavía tienen oportunidad como nosotros, ¿verdad? Aceptarlo. Entonces, la historia se repite. El tiempo había llegado para la nación de Israel para que ellos pudiesen tener esa oportunidad, ese privilegio de ser la nación escogida para Dios difundir la luz a las naciones. Vamos a traerlo ahora a nosotros. Desde 1844, Dios levantó al movimiento adventista el séptimo día. Yo sé que aquí hay algunos visitas, con mucho respeto a todos mis hermanos, o que van a escuchar este programa quizás en la iglesia del aire, que no sean adventistas. Yo le insto, así como Jesús instaba con dolor en su corazón para que la gente reflexionara. Hay un pueblo que Dios levantó para estos últimos días que sería como el pueblo del Israel antiguo,
De hecho, la Biblia le llama Israel moderno. La sierva del Señor en sus testimonios para la iglesia, en decenas de veces, mencionaba que nosotros estábamos repitiendo la misma historia de Israel, ¿verdad? Así que tenemos nosotros también que estar conscientes que así como Dios le dio un tiempo a la nación de Israel, a los israelitas, también nos ha dado un tiempo a nosotros. No va a seguir el mundo como va. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es tanta la influencia del mundo, así como los israelitas habían tenido tanta influencia de los paganos. Nosotros hoy estamos, otra vez se repite la historia. Nosotros, sin darnos cuenta, a veces queremos imitar al mundo. Por eso es muy común ver que hay ministros, hay iglesias que bajan las normas de la palabra de Dios para dejar que la gente venga con su mundanalidad y le hacen creer que están bien delante de Dios. Al final le va a pasar como Israel antiguo. Jesús va a tener que decirle: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina, mas no quisiste. Jesús viene a buscar un pueblo muy peculiar, mis amados. Una iglesia única, una iglesia distinta a las demás naciones. Es más, podemos traerlo un poquito más cerca hoy. Una iglesia muy diferente a las iglesias populares. Y ahí incluyo iglesias adventistas también, tristemente. Déjenme leerle dos párrafitos pequeños para seguir acá con la presentación que yo traigo para ustedes. Otra vez, paz en la tormenta. Cristo siempre Dios ha esperado que los que le sigan a Él, le sigan por amor, no por fuerza, no por miedo, por amor. Porque Él nos demostró ese amor tan grande por nosotros, dio su vida primero por nosotros, sin antes ni siquiera nosotros aceptarlo a Él. ¿Cierto o no es cierto? Pero Él espera que su pueblo sea diferente. Y en medio de la crisis es donde nosotros vamos a poder reflejar de qué material tenemos en la forma espiritual hablando. Si yo le pregunto a ustedes, ¿estaba cayendo una crisis, por caer una grave crisis sobre Jerusalén en los días de Cristo? Claro que sí, hermanos. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios que estaba a punto de terminar el tiempo de gracia para ellos. Ni siquiera se dieron cuenta. No se daban cuenta. Aunque tenían las profecías. Igual para nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Otra vez la historia se repite. Hay una pequeña declaración que quiero leer acá en la pluma inspirada. Eventos de los últimos días. La página 14. Noten bien. Porque así como escuchamos este campamento la semana pasada, otra vez, una bonita congregación allí había, pero muchos que no pudieron venir por la situación que se vive hoy, está viviendo hoy en Estados Unidos. Aún las personas que vinieron allá, más de una de esas personas, expresaban como cierto miedo, cierto temor por las cosas que van a venir a la tierra. Hermano, el verdadero pueblo, la iglesia de Cristo no
no debe tener ese temor. La iglesia de Cristo, el verdadero pueblo de Dios va a tener en su corazón el temer a Dios, no una forma de miedo, sino de respeto, de reverencia, de obediencia. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese debe ser el verdadero sentir de cada cristiano para este tiempo. Temed a Dios y dadle gloria. Y ese temed a Dios, otra vez significado bíblico, era más bien reverenciarlo, respetarlo, caminar con Él. Llegar a ser un verdadero hijo de Dios. No te bien, dice la señora del Señor acá. Página 14, el primer párrafo. Nota bien. Dice, estamos hablando acá para que tengamos el contexto de lo que venía hablando. Dios nos ha dicho qué esperar en nuestros días. En otras palabras, Él nos ha descrito en su palabra qué es lo que podemos ver que iba a ir ocurriendo en estos últimos días. Hablábamos en la escuela sabática de esa gran apostasía que vemos, ¿verdad? Eso ya Dios lo había revelado. 1888 se vivió la apostasía alfa y la sierva del Señor dice, el Señor me ha mostrado que la última, la omega, va a ser aún todavía más peor. Así que no debemos sorprendernos, mis amados. No. Entonces, en ese contexto debemos esperar, bueno, de la primera parte de aquí, en la página 13, dice, antes de la crucifixión, de lo que habíamos leído ya ahí, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes de los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Aún los discípulos. Le entró por un oído y le salió por el otro. Ellos esperaban que en cualquier momento Cristo iba a manifestarse como rey. De hecho, estaban discutiendo quién era que iban a ocupar los mejores puestos en el reinado de Jesús. En ese contexto, ahora el párrafo que quiero leer. No también, página 14. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que así como el Señor le mostró los eventos al pueblo de Israel con sus discípulos de su muerte, así también, dice ella, no te bien como sigue diciendo, y así como la profecía nos anuncia en el porvenir con la misma claridad con la que Cristo habló, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación. Dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Dos cosas, dice ella aquí, que han sido presentados con claridad a nosotros. Una es los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Y la otra, la preparación que necesitamos para este tiempo de angustia que se nos presenta, que está en el futuro ahí cercano. Pero hay miles, sigo leyendo, escuchen esto, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Se le dio los eventos proféticos al pueblo de Israel
llegó el tiempo del fin para ellos como nación, no lo entendieron, no lo discernieron. Y como ellos, los líderes, no lo discernieron, mucho menos el pueblo. Así hoy día, mis amados, se repite la historia. Repite la historia. Yo quería mostrarles, se lo voy a deber, es una deuda que voy a tener con ustedes. El PowerPoint. Yo quería que lo oyeran, ¿sabe? No de una tercera persona como yo, ¿no? O segunda, lo oyeran de los propios labios de lo que está a punto de acontecer, no solamente en Estados Unidos, hermanos, en el mundo entero. El mundo entero. Pero siendo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, yo he podido juntar ciertas declaraciones de líderes, como desde el presidente y pastor y ministros, donde ya, hermanos, donde ya, no es algo que quieren hacerlo dentro de 20 años, no, ahora mismo, ustedes han oído el famoso proyecto 2025, ¿verdad? Bueno, hay declaraciones. Ahora apenas 3 semanas atrás pusieron a dirigir el departamento de comercio un tal Berry, que fue quien diseñó en el proyecto 2025 precisamente la agenda de lo que él llama el sábado. Pero cuidado, no es el sábado del 7º mandamiento, del 4º mandamiento. Están hablando de cómo el gobierno, no ministros, el gobierno, el señor Trump, hablando hace poco ahí, tenemos grabado, donde él dice, ha llegado el tiempo de que debemos unir el Estado con la iglesia. Ha llegado el tiempo de ser un grupo de pastores. Una de las más famosas que él tiene se llama Paula White, así como Elena G. de White, una evangélica. Le he dicho de paso, ustedes pueden investigar, pueden descubrir. La pobre señora ha sido divorciada 3 veces. Cuando salió del tercer matrimonio, la cogieron por allá por Roma, saliendo de un hotel con un tal Benny Hill, de aquí de Orlando, agarrado en la mano. Pero ella es una de las asesoras espirituales de la Casa Blanca. Y ahí tengo las grabaciones de ella donde dice, Dios me ha llamado a mí para hacer de esto una tierra santa aquí en la Casa Blanca. Porque Dios ha unido, dice ella. Dios ha unido, quiere unir el poder del presidente con el poder del evangelio. Hermano, se lo debo. Déjame decirte algo. Aquellos que han sido adventistas por muchos años. No sé si ustedes se acuerdan, en los 80, aún en los 90 todavía, Dios empezó este movimiento a nivel mundial, un movimiento que le llamamos de verdad presente, histórico, adventista histórico. Yo le llamo en sí, como creo mucho en el paralelo, ¿ya? Porque lo creo porque la Biblia lo dice, ¿no? Dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios 10, estas cosas, hablando de los eventos que ocurrieron al pueblo de Israel, estas cosas ocurrieron como ejemplos para aquellos que hablamos de vivir en el fin del tiempo. Yo creo que estamos viviendo en el fin del tiempo. De hecho, dicho de paso, una de las últimas profecías que íbamos a ver acá, especialmente en Estados Unidos, era precisamente ¿qué cosa? La unión de iglesia-estado. Aunque la Constitución lo prohíbe. La Constitución dice que no, que debe haber separación entre iglesia y Estado. Ya eso se está tirando por la ventana. Están cada día más acercándose
de una forma tal que en cualquier momento, hermanos, Estados Unidos y en Europa, este movimiento que le llaman en inglés the Lord's Day, el Día del Señor, es como una olla hirviendo. ¿Han visto una olla hirviendo? Explota a veces, mi hermano José Manuel. Ay, sí. Bueno, esto está a punto de explotar. ¿Le llegó la olla hirviendo a Jerusalén? Claro que le llegó. Pero tristemente, la mayor parte del pueblo pereció porque no prestaron atención a lo que Cristo le había dicho. Así está el mundo hoy. El mundo está, hermanos, envuelto en todo, y aún las iglesias, menos en concentrarme en que este tiempo ya termina y que mi preparación que necesito y preparar a otros para lo que tenemos enfrente. ¿No te vi? Escucha esto. Escucha lo que sigue diciendo aquí el Señor. Debiéramos estudiar, página 15, arriba, dice ella, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Se predica, seamos honestos, ¿se está predicando esto hoy en los púlpitos modernos? No. Tristemente no. No, hermanos. ¿Qué más? Dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. El Señor, en su misericordia, nos ha dado gran luz, pero hemos tirado esa luz a los zafacones de las iglesias, tristemente. Más de una ocasión, aún frente a mi esposa, más de uno de los colegas, cuando empezamos y abrir programas radiales, aún cuando estábamos dentro de la organización, me decían de ahí de Miami, decían, Rafael, a mí me gustaría también predicar estos mensajes, pero me van a sacar como a ti te han sacado. Hermanos, el tiempo está más cerca de lo que nosotros pensábamos. 1980 y 90 había un cierto pastor, especialmente americanos, que nosotros los latinos como que siempre nos quedamos medio atrasados, ¿no? Medio atrasados. Yo me acuerdo que había un tal John Mackinson, pastor que escribió el libro La Ley Nacional del Domingo, quizás ustedes lo han visto por ahí, que es un librito que se ha impreso por millones. Este hombre, lo que había en los 1986, 87, 1900 así, y 1900 en los 90, era una carta que un tal Jerry Powell había escrito, que decía que sería oportuno para que en esta nación se observara el domingo. Y él que andaba con esa cartita, pero en todos los campamentos, las iglesias adventistas lo invitaban. Allá lo invitamos en West Palm Beach, a él. Y la gente venía, hermanos. La gente venía que tenían que quedar afuera en los parqueos. En los parqueos por 2 días venían y se parqueaban ahí, esperando que este pastor venía. Y él mandaba las cartas, decía, voy a mencionarle el movimiento dominical que está aquí en Estados Unidos. Una cartita lo que teníamos. Y la gente andaba, había hambre. Venían cientos de personas, los campamentos se llenaban de personas. Las iglesias. Yo pregunto, ahora que tenemos todo esto, lo que está pasando, ¿qué está ocurriendo? ¿Estaremos repitiendo la historia? ¿Estará Cristo, como dice la Señora del Señor, a punto de que la gracia se cierre? Que venga el tiempo
Porque después de la imagen de la bestia, lo que viene, ¿qué cosa? Es una ley nacional de domingo. Cualquier momento, hermanos. De hecho, este señor, un tal Berry, también lo tenemos ahí en el PowerPoint, que fue quien diseñó ese programa de que se establezca una ley estricta para que la familia tenga una oportunidad de ir a las iglesias los domingos en su sábado. Hermanos, cuando yo he escuchado todo esto, yo pregunto, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Estaremos repitiendo la misma historia? ¿No también los profetas desde el Antiguo Testamento nos describieron lo que iba a venir? Lo que iba a venir. Déjenme compartir con ustedes algo que traté de poner acá, aunque a veces lo pongo y le doy incluso los versículos bíblicos a la gente y después como que el Señor me ilumina de cambiar un poco el tema, depende cómo el Espíritu Santo nos va ayudando, ¿verdad? Nos va orientando. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El tema, nuestra meditación debe ser lo mismo. Viene un tiempo difícil para la tierra, pero el Señor espera que su pueblo, su iglesia, esté en paz. Amén. La verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, aunque ha pasado por persecuciones, aunque han llegado a ser mártires, nunca se han desesperado. De hecho, estos 50 millones y tanto que fueron torturados, martirizados durante la época de la persecución papal, nos dice que morían cantando himnos. ¿Se imaginan? Siendo quemados, cantando himnos. Una cosa como uno dice, ¿cómo tú puedes cantar un himno y el fuego metiéndote por el cuerpo? Eso es lo que hace el Evangelio, mis hermanos. Eso hace el Evangelio. Mi hermana había leído Isaías 26, 20 y 21. Es una promesa para el pueblo de Dios. Dice la sierva del Señor que eso entra en tu aposento hasta que pase la ira. Es la protección de los ángeles de Dios. En la Biblia de estudio están esas citas ahí. La protección de los ángeles de Dios. Si no fuera por ello, hermanos, nosotros ninguno quedaríamos vivos. Esos 144,000, las personas que van a estar oyendo el día y la hora de la venida de Cristo, no estuviéramos vivos. Pero Dios en su misericordia va a proteger a sus hijos. Es una buena noticia. Una muy buena noticia. ¿No está bien como dicen Salmos? Vamos a leer rapidito. Salmos 27. Es un salmo muy conocido. Muy conocido. Yo quiero, hermanos, dejarte estas declaraciones de la Biblia, porque uno de los problemas que tenemos, que tiene el ser humano, es que no le gusta, el ser humano le gusta lo cómodo. Seamos honestos, nos gusta estar cómodo, nos gusta que todo el mundo esté contento con uno, los familiares, todo el mundo, ¿verdad? Pero no, hermano. Va a llegar el día, no está lejano el día, donde Abraham dijo, Cristo 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Llegará el día, hermano, muy pronto, quizá más pronto nosotros pensemos, donde un esposo o una esposa ya no podrán permanecer juntos. Porque uno, dice Jesús, va a ser tomado y el otro dejado. No está refiriéndose ahí a la venida de Cristo solamente. Porque cuando termine el tiempo de gracia aquí en la tierra, va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Y aquí Dios nos hace una promesa, ¿no también? En Salmos 27. Note cómo dice la palabra de Dios. Jehová, versículo 1. Jehová es mi luz
y mi salvación. Y él hace la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Alabado el nombre de Dios. El Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Así que no nos martiricemos nuestra mente pensando. Hay dos cosas que la gente, yo mismo me asombro cuando oigo hermanos adventistas. Dicen, ay, pero es que yo no sabía que iba a ser tan difícil. El miedo. A mí me encanta oír a ministros. Mira que cuando uno sale hasta riéndose, contento. No, hermano, esto no es para reírse. Venimos a la iglesia a prepararnos para lo que viene. Amén. Amén. No, el púlpito de las iglesias, perdón, no es un club religioso. Si usted quiere ser un animador de circo, no es de las iglesias. Note bien cómo te sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Aunque un ejército, versículo 3, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Entonces no hay por qué, hermano, ese temor, ese miedo. Cada día más uno oye personas, buena gente, que dicen que quieren salvarse. Pero dicen, no, yo mejor prefiero ir a una iglesia donde todo está tranquilo. Aunque, ¿qué cosa? Estamos a punto de ver una grave crisis en la tierra. Una grave crisis. Ojalá que yo me equivoque, pero yo lo que estoy viendo pasar otra vez, ya no es solamente una cartita de un pastor evangélico anunciando de que sería bueno que se guardara el domingo. No. Ahora está hablando desde la Casa Blanca. Desde la Casa Blanca, hermanos. Note bien cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, esto es una profecía, pero se va a cumplir solamente con aquellos que temen a Jehová, con aquellos que caminan con Jehová, con aquellos que saben el peligro que viene, pero están ¿qué cosa? Van a estar protegidos, escondidos por los ángeles del Señor que acampan alrededor de ellos. No te veas el versículo 5. Porque Él me esconderá. ¿Quién es que nos va a esconder? Porque es otra cosa. De hecho, hace un par de semanas yo me reuní allá en la iglesia en West Palm Beach con mis hermanos. Un sábado de tarde, y empezamos, yo creo que como ministerio es bueno que hagamos algunos planes para empezar a ver cómo podemos ayudar, orientar a varios hermanos, porque la crisis viene, hermano. Está arriba de nosotros. Va a haber, se está hablando, no, olvídense de lo que yo crea. Experto. Acá en Estados Unidos ya están previendo hasta guerras civiles. Así el Señor vio eso. Junto con una ley nacional dominical va a haber mucho caos, mucha confusión religiosa, más calamidades, más pandemias. Familias, otra vez, estarán contra las familias.
Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oh, hermano, esa roca es Jesús. Pero para que Jesús sea tu roca, tú tienes que ser parte de su iglesia, hermano, no de un club religioso. Espero que me entiendan. Es más, yo le invito a ustedes para que me digan alguna vez en la historia de Dios bregando con la humanidad, una vez nomás que me digan cuando la mayoría estuvo correcto en cuestiones espirituales. ¿No? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Siempre fue la mayoría. Yo no entendía eso, hermano, cuando estuve asistiendo a un seminario católico. A lo contrario, me enseñaban que lo bonito del catolicismo y usted llegar a ser un sacerdote es porque va a ser parte de la organización más grande que hay aquí en la tierra. Y yo creía en eso. Yo predicaba eso. Mi temprana edad. Entonces, cuando vengo, Dios me trae esta verdad del Evangelio. Veo que es todo lo contrario. Todo, siempre, hermano. Los días de Noé. Los días de Elías. Los días de Jesús. Alguien mencionó los valdenses. Los grupitos. ¿Sabes dónde llegaron a adorar los valdenses para evitar la persecución? En las montañas. En las cuevas. Increíble. Hermanos, por allí estaba Dios con ellos. Amén. Allí estuvo Dios con ellos. Jesús mencionó algo que debemos meditar. Es palabra de Jesús. No te vi en Mateo 7. Un pasaje muy conocido por nosotros. Mateo 7. Que este servidor aún se lo ha aplicado mucho a los evangélicos. Pero Jesús le estaba hablando, eran los adventistas, especialmente. Y le sigue hablando a los adventistas. Porque los adventistas, otra vez, de acuerdo a la profecía, no porque yo me lo soñé anoche, es el pueblo, el último pueblo que Dios levantó en esta tierra con los últimos mensajes de misericordia para esta tierra. Entendamos eso, hermano. Y no seamos tímidos en poder mostrar eso. No te olvides lo que dijo Jesús. No todo el que, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya ustedes conocen el versículo que sigue. Sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, obradores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nota bien, Jesús dice que la razón por la cual muchos se van a perder, no porque no predicaron la profecía, no porque creían que el Señor era el Señor de ellos, de sus vidas, no se van a perder. De hecho, hicieron milagros. Dice que se van a perder porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿En qué consiste hacer la voluntad del Padre? De acuerdo a la Biblia. La Biblia hay que interpretarla con la misma Biblia, ¿verdad? ¿No está bien? Vayamos a Salmos 40. Salmos 40. Para que entendamos por qué muchos, aún del profeso pueblo de Dios, olvídense del mundo. El mundo ya, pues, Satanás lo tiene en su mano.
Por eso quiere traer el mundo a la iglesia. Ha metido el mundo a la iglesia. Lo tiene tranquilo allí. Nota bien cómo dice la palabra de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Nota bien el capítulo 40, versículo 8 de Salmos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? El problema del profeso pueblo de Dios de los últimos días no es que no iban a estar predicando. No es que no iban a creer que Cristo era el Señor de ellos. Era que no hicieron, ¿qué cosa? No tenían ese mandamiento de Dios en nuestros corazones. ¿Saben una cosa, hermanos? El tener la ley en el corazón resuelve el problema que nos ha mantenido separados de Dios por casi 6.000 años. Salmos, vamos otra vez a dejar que la Biblia conteste con la Biblia, ¿verdad? Salmos 119, 89. ¿No está bien? Salmos 119, 89. ¿No está bien? ¿Por qué es importante el que tengamos? Es un trabajo que quiere hacer Dios con nosotros. Es un trabajo que quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere, mis amados, Él quiere darnos a nosotros la victoria. Él quiere darnos a nosotros que entendamos cuál es el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Él tuvo que venir a morir por nosotros? Había algo que había mal en cada uno de nosotros, hermanos. Nota bien cómo allá en el mismo Salmo 119, versículo 11. ¿Por qué era importante esto? Nota bien cómo dice el versículo 11. Y creo que mi hermano Alfredo mencionó un poquito de esto en la lección. Cuando dice el problema nuestro es nuestro carácter. Es el pecado. Nota bien Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿Por qué? Porque si los dichos están en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Él no va a pecar contra Jehová. ¿Qué es lo que ha hecho separación entre el hombre, Dios y el hombre? El pecado. ¿Por qué? Porque la última generación, el último pueblo que Dios va a tener, dice allí en Apocalipsis 14:1, dice que van a tener el nombre de Dios escrito en su frente. Ese carácter de Dios. Una vida perfecta. Una vida de obediencia. No por temor, no porque ya la imagen de la bestia va a estar ahí, no porque la marca de la bestia va a estar ahí, sino porque usted ha aprendido por experiencia qué significa amar a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Amén. Déjame darte algunos versículos más que tiene que ver con este. Querramos nosotros admitirlo o no, esta profecía está arriba de nosotros. Querramos nosotros. Otra vez, el pueblo, los líderes de Israel escondían esta profecía. De hecho de paso, habían declarado una maldición para aquellos que estudiaran la profecía de esos 490 años. Sí. Y el pueblo no se atrevía a leer esos rollos allí donde había la profecía de Daniel que describía la profecía cuando vendría el Mesías. El pueblo vivía con miedo. ¿Pero qué pasó? ¿Evitó eso que viniese el Mesías? No. No. ¿Evitó eso que la profecía, los eventos proféticos se cumplieran? No. Así también, mis amados, lo que es verdadero se va a cumplir. Amén. Querramos nosotros o no. Entonces, si sabemos nosotros todo esto, lo más hermoso sería aceptar la palabra. Sí, Señor, yo quiero que tú seas mi amparo, mi fortaleza. Yo sé que estoy perdida sin ti. Yo no quiero ser como ese pueblo rebelde, muy religioso, pero muy rebelde. No entendieron, no pusieron en práctica cuál era la voluntad del Padre. Que
Señor nos ayude, mis amados. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Porque nosotros no estamos exentos. Note bien, hermanos. Bueno, ahí hablaba en Isaías, que fue con la hermana leyó, ¿verdad? Allí en Isaías 26. Vamos rapidito otra vez. Porque aquí hay algo interesante. Vamos a ver para qué tiempo era eso. Isaías 26. Isaías 26, José Manuel. 20, así mismo. Qué bueno, está despierto ahí. No, él siempre está despierto. Déjenmelo tranquilo. Dice aquí, escuchen bien, vamos a prestar atención, hermano. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, dice mi Biblia. Alguna traducción dice mi ira, la ira. ¿Qué está relacionado con la ira de Dios? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está relacionado con la ira de Dios? ¿Con qué? Con las últimas 7 posteriores plagas. Anoche hablábamos cuando recibimos el sábado con mi esposa. Cuando empieza a caer las plagas, mis amados, ya no habrá oportunidad para nadie. No. Primero va a ir cerrándose la gracia para aquellos que hemos tenido esta gran luz. Así como el pueblo de Israel, como nación. Cuando Cristo le dijo a los líderes, he aquí vuestra casa a usted dejada desierta, todavía faltaban como 3 años y medio antes de cumplirse el año 34 de la era cristiana, que se cumplieron los 490 años. Pero para el liderazgo, Cristo dijo, este templo, ya la presencia de Dios no está aquí, de mi Padre. La historia se repite. Primero, hermanos, va a ir cerrándose la gracia para nosotros que hemos tenido esta gran luz. Van a venir juicios, desastres, calamidades como nunca antes. Como nunca antes. Otra vez, en esta misma nación, en las naciones, va a haber, dice que van a hablar de paz, pero están preparándose para la guerra. Ayer mismo el señor Trump le dio una advertencia a Trump. Si ten cuidado, el señor Trump, el señor de allá de Rusia, ¿cómo es que se llama? Putin le dio una advertencia a Trump. Si ten cuidado, que este hombre, el de Ucrania, le está pidiendo armas de grande alcance para entrar a la misma Rusia. Ten cuidado, si yo tengo armas nucleares que las puedo usar. Pero se habla de paz. ¿Se cumple la profecía? Sí. Hermano, ¿sabe hasta qué punto está cumpliendo la profecía? Una de las evidencias más claras que yo veo que Cristo está a las puertas, que el tiempo de gracia está a punto de terminar, es ver la apatía, la indiferencia religiosa aún del profeso pueblo de Dios. Estos temas otra vez. Estos temas. Ni se tocan. Ahora acabamos de abrir otra congregación por allá por Kansas City. A un grupito así como ustedes lo sacaron, le dijeron que se fueran de la iglesia, tan solo porque empezaron a estudiar eventos en los últimos días. Y esta profecía dice, no, aquí le dijo el pastor, aquí en esta iglesia no se van, esos libros rojos están trayendo divisiones. Y lo mandó a borrar. Allá en Kansas City. Yo acabo de llegar de allá hace un mes. Me llamaron. Están repartiendo, empezaron a repartir las 28 páginas, que es el conflicto de los siglos ilustrados. Ya recibimos unos 50,000 hace una semana allá en el ministerio. Mandamos a ordenar. Porque creemos, hermano. Y alabado el nombre de Dios, que esto termina pronto. Amén. Amén. Las diócesis católicas, no solamente la oficina del cardenal de allá en Nueva York, están tratando de poner presión a la televisión y a los programas radiales. Una emisora la compraron allá en Fort Lauderdale, la diócesis católica, tan solo para sacarnos de ahí del programa. Porque el manager no quería sacarnos. Entonces ellos le compraron la emisora y nos mandaron a sacar. Hermanos,
la historia se repite. Déjame decirte algo. Yo sé que el tiempo se me ha ido corriendo acá. Pero es bueno que conozcamos, hermano. Yo le pido a mi Señor que me libre de ser de uno de esos ministros. Dice que el castigo va a ser 10 veces peor para ellos. Porque escondían, que querían ser populares, querían tener iglesias grandes. Y a mí también me gustaba cuando teníamos como 300 gente allá en West Palm Beach, en el año 1990, que estaba Charles Bento como coordinador de la obra hispana, y estábamos contentísimos. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Cuando empezamos a predicar estos temas, hasta el pobre Charles Bento le amenazaron quitarle la credencial. Si tú permites que ese señor quede ahí, usted no puede ser coordinador de la obra hispana. Y casi con lágrimas en los ojos, lo visito en la noche, allá en la casa, un martes de noche, me dijo, Rafael, ya yo tengo una edad que no puedo permitir que me quiten mi credencial. Tengo que pensar en mi jubilación. Y yo no me enojé con él, hermano Charles. Allá él con Dios, no. Y Dios es el que conoce el corazón de él. No. De hecho, cuando él murió, sentí mucho, hace 4 años ahí en Miami. Yo iba, como dije esta mañana, antes que yo fui uno de los que inauguramos la iglesia allá en Miami, la iglesia central. Una semana de oración allá. Pero ¿sabe una cosa, hermano? O sea, a mí me gusta tener, había como casi 1000 personas ese fin de semana. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando Dios te llama a ti a dar el mensaje que tiene que ser para la hora, no es popular. Nunca ha sido popular. Nunca ha sido popular. Y yo le invito a la visita. Si usted de verdad quiere participar de esta salvación tan grande, amén, no tenga miedo de lo que viene. Amén. No tenga miedo. Entréguese a Jesús. Amén. Estudie esta profecía. Hermano, a mí me puede dar, no sé quién es ahora el más rico del mundo, un tal, ¿cómo es? Elon Musk. Este sabe cualquier persona. Lo que ellos tengan. A cambio de mi salvación tan grande que me ha dado Jesús. Todo eso se quema, hermano. Todo eso, esto te perece. Esto está a punto de terminar. A punto de terminar. Otra vez, lo único que falta aquí en Estados Unidos es que se establezca esa unión de iglesia y Estado, y eso está ahí hirviendo esa olla. Una ley nacional dominicana, eso está hirviendo, ya no un papelito de un tal Jerry Fowler. Es un proyecto de ley, hermanos. 2025. Que aunque este señor decía hace un año atrás que no, él no tenía nada que ver, todos los que estaban en ese proyecto ahora están en la administración con él. Eso viene, hermanos. Eso viene. Eso viene. Mira, para ir terminando lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Que de hecho, en mi PowerPoint, yo tengo ese título, Apocalipsis 13, parte 1 y parte 2. Vamos a verlo otro día. Pero no está bien, hermanos. Otra vez, Biblia con Biblia. Vamos a siempre a seguir ese principio. Y aquellos que predican, recuerden eso. Ustedes usen Biblia con Biblia. ¿Verdad? Y claro, tenemos el privilegio de tener el espíritu de profecía, ¿verdad?, con nosotros. Pero no te bien lo que él dice de esta nación. ¿Qué va a pasar en esta nación? Y en el mundo entero. Porque lo que pasa aquí afecta al mundo entero, hermano. Sí. No importa donde usted vaya. ¿Qué? No importa. No te bien. Dice Apocalipsis 13, versículo 11, describiendo el poder de Estados Unidos. Dice después, primero, ustedes saben, yo doy por sobreentendido, ustedes conocen Apocalipsis 13. Los versículos 1 al 10 describe el sistema papal, sistema católico romano. No a la gente buena que allí, que Dios tiene hijos. Dice a esos hijos, como este servidor, Dios lo sabe. Yo estaba allí en el seminario porque no conocía otra cosa. Creía que iba a ser un ministro de Dios.
Hasta que una noche un joven viene de otro estado y me dice, no, si tú sigues y termina el sacerdocio, tú vas a ser un ministro del sistema del anticristo. Oye, eso me sacudió. Me sacudió tanto que yo jamás, ni en pensamiento quise volver más. Ahí fue cuando fui a la isla del encanto, allá a Puerto Rico, de la teología. No Universidad Adventista. El Señor hace milagros. Amén. El Señor quiere salvarnos, hermano. Amén. El Señor, oye, dejó los cielos, dejó todo. Aquel reino que Él tenía, toda pleitesía, toda la gloria que le rendía. Él bajó para venir a morir por ti y por mí. Amén. Y lo mínimo que podemos hacer es aceptarlo, hermano. Amén. Esta salvación tan grande. Entonces aquí viene, dice Apocalipsis 13, que este poder, otra vez, la unión de iglesia y Estado, Estado con iglesia, iglesia y Estado, ¿verdad? Note bien lo que va a pasar. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra, versículo 11, y tenía dos cuernos. Ahí están los dos poderes, político y religioso, como los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una pregunta. ¿Hemos empezado a ver ese espíritu de dragón? Sí. Un hermano como de 82 años. Nació en la iglesia adventista, allá de la perla de la Santilla en Cuba. Me decía hace unos días, yo no lo veo. Me da pena con él. Mi esposa lo conoce. Y tuve que decirle porque lo quiero a él mucho, Digo, hermano, la razón que usted no lo ve es porque Satanás te tiene enceguecido. Eso tuve que decir así. Él no cree en la reforma por salud. Dice que eso es para ustedes los fanáticos. Aunque él me quiere, dice, pero me llama un fanático. No cree que el pueblo adventista debe ser peculiar. Vamos, la iglesia adventista verdadera era peculiar. Un pueblo diferente. Claro. El pueblo diferente, real sacerdocio. ¿Sabes lo que era un sacerdocio? Una persona que llevaba una cinta aquí en la frente, santidad de Jehová. Llevaba en su vestidura también una cinta roja, azul, recordando que debían andar en los mandamientos de Dios todo el tiempo. Amén. Amén. Dice el apóstol San Pedro, real sacerdocio, un pueblo santo, adquirido por Dios. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Amén. No se dejen confundir, hermanos. No viene a buscar porque con la excusa que somos la Odisea. No, pero es que somos la Odisea. No. La odicense es una condición que odia tanto. Jesús dice que lo compara con vómito. Te vomitaré. No, por la gracia de Cristo, usted no tiene que ser la odicense. Por la gracia de Cristo, usted es un vencedor. Amén. Israelita, Israel ha vencido. Hermanos, no está bien con eso aquí. Entonces, hablaba como dragón. Ese espíritu lo estamos empezando a ver. Sí, hermano. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del papado. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. No te mire el versículo 13 ahora. Ahí es donde quiero llegar para ir terminando esta presentación. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos a ir a la Biblia. Ver ¿qué significa esto? Dice que este poder, cuando se una con el poder civil, con los religiosos, dice que van a hacer descender fuego del cielo. Otra vez, vamos a comparar Biblia con Biblia. Pueden pensar ustedes por lo menos 2 ocasiones
donde hubo, y lo vamos a leer, lenguas como de fuego que cayeron sobre unos poquitos allá en el aposento alto. ¿Se acuerdan el Pentecostés? Allá en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leerlo rapidito, porque hay otra ocasión también, y vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa? Porque Satanás también estudia la Biblia, estudia la profecía, y él trata de imitar lo que es de Dios. Y va a haber mucho engaño. Nota bien, dice aquí, versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tú dices todos. ¿Quiénes eran todos? Estaban el liderazgo allí, estaban el Sanedrín, estaba Anás y Caifás. No, todos los que estaban allí. ¿Sabe cuántos eran? 120 personas. 120 personas. De millones que había. Ellos fueron los que recibieron la lluvia tardía, lo que hoy llamamos la lluvia tardía, hermanos. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, que estaban sentados, y se le aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego. Entonces, Apocalipsis 13 dice que este poder va a hacer descender fuego del cielo. Hermano, esto nos indica que Satanás va a tratar de imitar, contrarrestar, eso como dice en inglés, un counterfeit. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero pueblo de Dios sí va a recibir lenguas como de fuego en la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Pero Satanás se va a poner nervioso y va a empezar a crear un movimiento. Oh, hermano, deja que yo te muestre el video. Dice ahí esa misma Paula White, que ahora me acuerdo, que tiene otro nombre, ella se llama Caín. Paula White Caín. Ella dice que Cristo le habla a ella todos los días. Y que donde ella está es tierra santa, porque ahí está ella. Y Dios la puso ahí en la Casa Blanca porque le dijo, Trump es el Señor que yo tengo para este tiempo. Hermanos, Satanás va a tratar de imitar. Dice que el poder del Espíritu Santo está sobre ella. Está sobre ellos. Y el señor Trump le ha construido una oficina allí, a ellos en la Casa Blanca, a ella y otros pastores allí. La Biblia, hermanos, no se equivoca. Va a haber una unión entre iglesia y Estado y van a ser milagros. Pero hay otra interpretación más, otro contexto de fuego. Y voy a leer, está en el libro de Job. Vamos a ir a Job rapidito. Pues también se nos ha dicho que en estos últimos días va a venir muchas calamidades. No también como dice la Biblia, relacionado con el fuego. Con esto voy a ir terminando. Así que me voy un poco tarde acá. No está bien. Capítulo 1 de Job. Job es un símbolo del verdadero pueblo de Dios en los últimos días. ¿Por qué? Porque Job, mientras que estaba en la tierra pagana, le dice Dios a Satanás, y no he considerado mi siervo Job perfecto, justo. No te olvides el versículo 1. Capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Uz de los Caldeos, donde estaba Babilonia, como dijo Alfredo, sí, llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo? Perfecto. ¿Cómo va a ser la iglesia de Cristo en los últimos días? Perfecta, dice en Efesios capítulo 5. Temeroso de Dios. Recto, temeroso de Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Hermano, es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Y apartado de qué? Del mal. Era un hombre recto, apartado del pecado. Job conocía cuál era la voluntad del Padre. El remanente va a conocer también, como ya leemos. Pero aquí hay algo, hermano. En este mismo capítulo sabemos lo que Satanás trató de hacerle a Job. Destruirlo completo. De hecho, dicho de paso, no le quitó la vida a Job porque Dios se lo impidió. Pero le quitó la vida a sus hijos, a su ganado.
por poco hasta su mujer se pierde. Porque dijo, no me llames, maldice a tu Dios y muérete. Ay, sí. Yo tengo mi teoría, pero no lo voy a decir ahora. Escuchen esto. Cuanto a la mujer de Job, para que no se me sientan mal aquí las hermanitas. Pero escuchen esto, hermano, escuchen. Ahora, dice cuando, versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los mataron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, versículo 16. Noten bien. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego. ¿De dónde? De Dios. De Dios cayó del cielo que quemó. Escúcheme esto. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pregunta, ¿es cierto que era fuego de Dios que había bajado? No, qué bueno. Estamos despiertos. No, Satanás le hizo creer que era Dios. ¿Qué pasa con la historia? Dice que la historia ¿qué? Se repite. Hermanos, déjame terminar con una cita que tengo acá. Mira, voy a cerrar mis notas. Hasta la Biblia voy a cerrar para que no me haya tentado seguir leyendo ahí. Tengo 40 versículos más. Porque, hermano, es que... ¿Cómo yo puedo decir esto? Hermano, puede ser que tengamos, hermano, unos añitos ya contaditos y no nos estamos dando cuenta, hermano. Tenemos que pedir discernimiento al Señor. Que nos ayude. No solamente nos ayude a entender el tiempo, pero también nuestra preparación, como leíamos acá. Se nos ha declarado el tiempo de gracia cuando iba a ser terminado, dice ella, está claro en la profecía, pero también nuestra preparación. Tengo que prepararnos, hermano. No es tiempo que sigamos jugando a la iglesita. No, hermanos. Si venimos acá es porque queremos salvarnos. Queremos escapar. Cuando Noé, Dios le dio el mensaje, dice la sierva del Señor que se ocupó, dedicó todo a construir el arca. Todo lo que tenía lo invirtió ahí. Así nosotros hoy día, hermanos. Por fe tenemos que seguir trabajando porque hay que comer, hay que pagar, mira, aquí mismo pagamos. Pero nuestra prioridad debe ser ¿qué cosa? Entregar, caminar con Jesús cada día. Seguir su voluntad. Para que Él pueda encontrarnos. Y en vez de hacer que sea una lamentación, como Cristo tuvo que lamentarse sobre Jerusalén, que a lo contrario, Él pueda decir de nosotros como Dios de Job, mire, estos rectos, estos 144,000, y por eso los voy a sacar, vivo dentro de la tierra. Hermano, ese es el pueblo. Sí, esforzados. No está bien lo que dice aquí, déjame se de encuentro rapidito para leérselo. En la página 25, creo que era así, en este libro. No está bien lo que dice el deseo del Señor. 25. Eventos de los últimos días. No está bien. Una visión que Dios le dio. Ustedes la han leído. Página 25, eventos de los últimos días. Dice, en la mañana del día, una escena, segundo párrafo, una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Estaba ella durmiendo y Dios la quiso despertar. Vio unas visiones que Dios le mostró. Dice, vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Pregunta, antes de seguir leyendo ahí, ¿qué cosa dice allí en Apocalipsis 13? Que la imagen de la bestia va a tener poder aún para descender fuego del cielo sobre la tierra. El diablo sabe lo que va a hacer. Dios se lo mostró. Pero ¿sabe una cosa? El mundo y la iglesia adventista nominal
van a creer que lo culpable de eso vamos a ser nosotros. Por eso va a haber un odio satánico contra los fieles en los últimos días. Fanático. Así como lo decían de Noé, este es un fanático, este viejo se le perdió la mente ya. Pero vino el diluvio. No te vino, termino ya aquí. Dice, hermoso. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendría tan pronto. Muchos adventistas conocen esto. Pero esto no se predica ni en la misma iglesia de nosotros. Mucho menos al mundo. ¿No está bien? Sabíamos, mas no pensábamos que vendría tan pronto. Otros dijeron en torno del reproche. Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Hay 2 veces que yo he leído en el libro de profecía algo similar. Una fue cuando en el evangelismo dice que muchos, cuando vino una ley nacional dominical, se quejaban porque ellos se dieron cuenta que los adventistas teníamos este mensaje. Dicen ellos decían, pero ustedes lo sabían y nunca nos dijeron nada. Se enojaron con los adventistas. Nosotros, hermanos, tenemos algo que el mundo no tiene. Nada. El 99.9% no tiene lo que ustedes y yo tenemos. Así como los días de Jesús, solamente un puñadito. Un puñadito. Un tal Simón se dio cuenta que Cristo era el Mesías. Pero aún el sacerdote que lo presentó, hizo la presentación, no se dio cuenta. ¿Quién era Jesús? La historia se repite, hermano. Mira, nosotros lo sabíamos. ¿Por qué dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Vienen las calamidades sobre la tierra, hermano. Una calamidad cual nunca ha habido antes. Dice allá Jeremías que es como la mujer que va a estar de parto. Todo lo han leído. Las mujeres que están aquí saben lo que es tener dolor de parto, ¿verdad? Dice que aún los hombres se tendrán que poner la mano en el vientre. Lo vio a Jeremías creyendo que tenían dolor de parto. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que temer al futuro. Amén. Al menos que nos apartemos de esos. Amén. Abracemos siempre estas verdades. Jesús dijo que santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Jesús está interesado en nuestra salvación. Amén. Ojalá que, y de nuestros hijos también. Ese es parte de mi estudio. Tengo otra ocasión. Él quiere salvar nuestra descendencia. Y este es el tiempo que tenemos que buscar a Jehová como nunca antes. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Amén.